Ryzen 5 8600G, un procesador que mucha gente tiene en mira para basar su computadora en ese procesador, pero obviamente surgen dudas, surgen preguntas mismas que me llegan, mismas que me consultan. Algunos, pues es que mi presupuesto es bajo y volteo a ver ese procesador o una computadora basada en ese procesador para, pues, practicar los videojuegos de mi preferencia, pero nada más con ese procesador. No tengo bolsillo y no tengo presupuesto para añadir una tarjeta gráfica independiente o una dedicada. Y otros tantos, bueno, lo tienen en mira porque en un futuro integrar su computadora con ese procesador y en un futuro añadir una tarjeta gráfica. Otros tantos ya están en el dilema de cuál tarjeta gráfica añadir o hacer combo con ese procesador. Empecemos por los que lo voltean a ver para practicar ya los videojuegos con ese procesador. Como tal, no es el procesador quien mueve la geometría, los polígonos de un videojuego. El 8600G no, lo hace la unidad gráfica o la GPU que trae integrada. Es una APU de AMD y los APUs se caracterizan por tener una GPU integrada. En este caso es una Radeon 760M. De ahí debieras empezar ya a ubicarlo de manera más especial, más precisa, ¿sí? Es la 760M la que va a mover tus videojuegos. De hecho, es una unidad gráfica de 8 unidades de ejecución y 512 micronúcleos. Ellos son los que se van a encargar, ¿sí?, de mover, repito, esa geometría de los videojuegos. Dijéramos que dentro del mismo procesador hay un combo, el 8600G con la 7600M. Ajá. ¿Qué tipo de videojuegos? De entrada, tendrás que saber que son de entrada, o sea, videojuegos básicos o en una modalidad básica, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, videojuegos en línea, muy probable puedas practicar la mayoría de una manera fluida, aceptable, ¿no? La mayoría. Ya títulos AAA, a lo mejor un Forza Horizon 5, un Cyberpunk, etcétera, etcétera, ¿sí? O inclusive algunos títulos en línea, pero un poco más complejos, un Warzone, por ejemplo, pues obviamente tendrás que tú configurar en bajas y pues no te podrás esperar grandes cuadros por segundo. Repito, es una modalidad básica que te va a dar ese procesador o esa GPU integrada para los videojuegos. En un futuro podrás añadir una tarjeta gráfica dedicada para optimizar, ¿no? Ahora, comparando con Nvidia, para más o menos ver en qué punto está parada la 760M, que es la unidad gráfica, les repito, integrada en el 8600G, podríamos compararla, por ejemplo, con una GTX 1050. Aproximadamente es el rendimiento que da. Entonces, de alguna manera, pues es fabuloso, ¿no? O sea, es fabuloso que ya tenga, pues es como adquirir un procesador con una GTX 1050, pues está su chulada, ¿no? Tomando en cuenta también que es un procesador que no es tan costoso. Ya debiera ajustarse y estar todavía más asequible, pero se encuentra en buen precio. De ahí que mucha gente lo tiene en mira. Y me llegan muchas consultas y preguntas sobre ese procesador. También para hacer combos, ¿no? Me adquiero ese procesador y qué tal si después le compro una 4060 Ti, una 4070 o una Radeon, yo que sé, una 7600 XT, una 7700 XT, etcétera. Es lo que me consultan. Entonces, más o menos en ese nivel. Porque, por ejemplo, una GT 1030 de Nvidia, una tarjetita que muchos tal vez la ubiquen, una sencilla. Había muchas en low profile, o sea, muy básicas. GT 1030 de 2 GB, que todavía se sigue vendiendo, la he visto vendiéndose. Hay muchos usuarios que la compran, de hecho. A mí me han pedido, de hecho. Esa, por ejemplo, tiene 384 núcleos CUDA. 384 núcleos CUDA. Contra los 512 que maneja la 760M integrada, comunidad gráfica integrada en el 8600G. Entonces, aquí ya estamos hablando un poco más técnico, sin alargarnos tanto para que no se confunda, pero para que tú más o menos visualices que viene en el combo, ¿no? Que viene cuando adquieres el 8600G, que viene ahí, y hablar un poco de su potencia bruta y contra qué se compara, para que más o menos también tú puedas ahí desglosar en qué nivel de videojuegos o en qué nivel podrás practicar los videojuegos de tu preferencia. Ahora, para el otro tema, ¿qué tarjeta gráfica? Han sido las preguntas que me llegan. Es la ideal para el 8600G. No hay una regla, ¿no? No hay un boceto.
aquí con el 8600G con y estas, warning, ¿no? Peligro, con estas no se instale porque no va a pasar nada, tú dale. O sea, simple y sencillamente, si tu bolsillo puede pagar una 4070 Ti Super, cómprale esa y ponla a cohabitar, conéctala con el 8600G. Solo que debes de recordar algo, todos los procesadores le hacen o le limitan el rendimiento a las GPUs, siempre va a pasar, porque las GPUs manejan un poder computacional gigante al lado de lo que hace x86, x86. De hecho, por sí solos no pueden mover la geometría de un videojuego, ¿sí? Aunque tú tengas un Ryzen 9 9900X, ¿sí? Solito, aunque tengas esa bestia de procesador, solito no puede mover a tal vez ni a 2 cuadros por segundo un Warzone, ¿no? Por sí solo. No estamos hablando de la GPU que pueda llegar a tener integrada, que ya lo mencioné, la GPU integrada, esa es otra historia, y esa sí puede tener más potencia que el mismo procesador como tal. Por ejemplo, el 8600G pues es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, que se compara con los 512, ¿sí?, micronúcleos que tiene la 760M que trae integrada. Pues es un mundo de diferencia. Por eso la 760M sí puede jugar, al menos en modo básico, puede mover esa geometría de los videojuegos. Entonces tú le vas a poder conectar una 4070 Ti Super, solo que debas de saber que hay varios procesadores arriba del 8600G que le van a sacar más provecho a esa inversión que estás haciendo, a la 4070 Ti Super. Entonces ahí depende de ti si crees que te conviene, ¿no? Ejemplo, vamos a desglosar. Tú tienes un 8600G, adquieres una 4070 Ti Super, una cifra inventada al azar, de momento se me ocurre, que corra un Forza Horizon 5 en ultra, en 1080 puntos, a 200 FPS por segundo, la 4070 Ti Super con el 8600G. El día que lo migres, el 8600G, lo cambies por un 9800X3D, en lugar de 200 cuadros, por poner una cifra de ejemplo, se te va a disparar a 275 cuadros. Es decir, con esa misma 4070 Ti Super. Eso simplemente lo tienes que visualizar, ¿sí? O sea, lo vas a poder hacer, sí, ya como tal tampoco te estás remontando a tener un Ryzen 5 2400G, ¿no? Que todavía presenta mucho menos rendimiento y que entonces, jalando el mismo ejemplo, vas a poder conectar tu 2400G con la 4070 Ti Super, sí, conéctasela, punto, y la computadora va a funcionar. Nada más que ya ni los 200 cuadros te esperes de la 4070 Ti Super, a lo mejor te da 150 o a lo mejor te da 130. La misma 4070 Ti Super, ¿por qué? Porque le está limitando demasiado, el 2400G le está limitando demasiado a tu 4070 Ti Super. Y entonces está perdiendo rendimiento, se está perdiendo demasiado. El 8600G está en otro nivel, ya más o menos dijimos cifras para ejemplificar, ¿sí? Hay procesadores arriba que le pueden sacar un excelente provecho a la 4070 Ti Super. Y seguiremos viendo en un futuro más procesadores, mejores tecnologías, más rendimiento, y podemos seguir sacando más provecho. Eso va a ser un cuento de nunca acabar. El día que el mundo conoció el 8000, el Ryzen 7 5800X3D, el super procesador ideal para gaming, le permitía un provecho enorme a cualquier GPU, un rendimiento, el mejor rendimiento a cualquier GPU. Cuando salió el 7800X3D, cualquier GPU daba más rendimiento que el mismísimo 5800X3D, que quiere decir que el 5800X3D en su momento limitaba las GPUs también. Y cuando salió el 9800X3D, cualquier GPU da más rendimiento que el 7800X3D, que quiere decir que el mismísimo 7800X3D también les causa un limitante a las GPUs. Entonces, unos procesadores más, unos procesadores menos, pero la computación va a funcionar, ¿sí? Ahí les dejo el dato. Seguiremos hablando de este tema tal vez posteriormente porque me siguen llegando. Es interesante, es bueno ubicarlo bien, pero pues aquí nos estamos viendo, señores. Ahí les dejo el dato, la mención, las sugerencias, y ya saben que nada puede estar tan bien que no pueda estar mejor.